en la historia de la fe, ciertos mitos. Cuando hablamos de mitos, hablamos de cosas que se creen ciertas o que se han inventado a lo largo del tiempo y se han establecido y que forman parte de la creencia del hombre, pero que no necesariamente son así. Y en la religión hay muchos mitos, pero muchos mitos, muchos mitos. Y es importante que vayamos erradicando esos mitos porque nos evitan tener ideas preconcebidas que nos puedan estorbar para entender las escrituras. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a hablar acerca del Mesías. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de que el nombre del maestro fue traducido del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español? ¿Lo recuerdan? Lo hablamos. Dijimos que del hebreo Yeshua pasó al griego Yesous y del griego Yesous pasó al latín Jesús y llegó a nosotros como Jesús. ¿Y qué se tradujo ese nombre? Entonces, vamos a continuar un poco este tema, pero vamos a tomarlo desde el punto de vista un poquito más de la escritura. Le voy a pedir, por favor, ya que está por ahí Liliana, si puedes buscar en la Biblia Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo 1, 21. O como lo conocemos nosotros, Matillahu 1, 21. Primero vamos a partir de lo siguiente. El aspecto cultural del maestro. El aspecto cultural del maestro. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que saber de qué cultura viene el maestro. Si Liliana lo puede leer, si no alguien más lo puede leer. Lo va a leer Jesús porque la nena está Ok, sin problema. 11:21. No, 1:21. 1, 1:21. 1:21. 1:21. Ya sabes. 1:21. Ajá. Y dará a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto ha pasado para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca de los profetas, del profeta Isaías. Muy bien. Vuélvalo a leer un poquito más despacito y nada más hasta donde dice pecados. Y todos pongan atención en lo que dice. Y dará a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien. Fíjense lo que está diciendo. Lo que está diciendo es muy interesante. Todas las palabras que están en la Biblia no son casualidad. Para que tengan contexto, les voy a explicar lo siguiente. En la Biblia debemos de saber que todos los personajes bíblicos, su nombre está relacionado con su misión profética. O sea, el nombre que le ponía su papá y su mamá, o en este caso que le dio Dios, el Eterno, al Mesías y a otros personajes, está relacionado con la función profética. En otras palabras, lo que va a hacer en la vida. ¿Sí? Lo voy a repetir. El nombre de una persona en la Biblia está relacionado con su función, con lo que va a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, o relacionado con algún aspecto de su vida. Por ejemplo, la palabra que me viene ahorita, Shlomo, Salomón. ¿Han escuchado hablar del rey Salomón? El rey Salomón fue el segundo rey de la dinastía de David, hijo de David, quien tuvo muchísima sabiduría.
muchísima sabiduría. Y había un contraste en el tiempo en el cual él reinó con respecto a su padre David. Cuando su padre David reinó, hubo batallas, guerras, peleaba contra los filisteos, todo una cosa tremenda. Pero cuando llega Salomón, hay un cambio de orden, de régimen, y él se dedica especialmente a reinar sin guerras, reinar en paz. Y resulta que el nombre Salomón en su original hebreo se dice Shlomo. Shlomo. Y Shlomo viene de una palabra que viene de Shalom. Y Shalom significa paz. En otras palabras, cuando David le puso el nombre a su hijo Salomón, que se traduce Salomón, en realidad resulta que Shlomo, el que hace la paz o el que promueve la paz, trajo consigo mucha paz al reinado. Entonces, en la Biblia, los personajes, su nombre está relacionado con su función profética. En este caso, Salomón, reinar con paz. Y así todos o la mayoría de los nombres bíblicos. El nombre del maestro, del Mesías, pasa exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que Yeshua significaba salvación? Salvación, ¿se acuerdan? Bueno, si el nombre de Yeshua significa salvación, quiere decir que su misión primordial es traer ¿qué? Salvación. Salvación, ¿no? Esa es su función primordial. Ahora, por favor, vuelva a leer el texto de Mateo 1:21. Y en lugar de decir Jesús, lo va a cambiar por la palabra salvación. Así tal cual. En lugar de decir Jesús, va usted a decir salvación. Adelante, nada más hasta pecados. Y dará a luz un hijo, al que pondrás el nombre de salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ves cómo corresponde la palabra salvación a la función que iba a hacer? Y pondrás un nombre que, bueno, traducido salvación, porque ¿cuál va a ser su función? Salvar al pueblo ¿de qué? De los pecados. De sus pecados. ¿Te das cuenta? Ahora, obviamente en hebreo tú lo dices y pondrás su nombre Yeshua, que dijimos que significa salvación. Porque él, ¿qué va a hacer? Salvar al pueblo de sus pecados. Esto es muy importante porque la palabra Jesús, como ya lo explicamos, que pasó del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español, la palabra no significa absolutamente nada, no tiene un significado. Jesús es un nombre que se inventó, pero no significa nada. En cambio, Yeshua, que es el nombre original del maestro, el que te han escondido por mucho tiempo, ese nombre significa salvación y le fue dado por el Eterno a través del ángel a su madre y a su padre para que él llevara ese nombre porque su función era traer salvación. De modo que su misión profética está relacionada con su nombre. ¿Están conmigo hasta aquí? Entonces, Yeshua significa salvación. Y se le puso Yeshua porque él salvará, salvación, Yeshua, al pueblo de sus pecados. Bueno, esa es la primera cosa. La segunda cosa interesante que vamos a aprender hoy al respecto de los paradigmas y de las cosas que se han enseñado muchas veces. No sé si tú has escuchado la frase, los judíos mataron a Jesús. ¿Alguna vez la has escuchado? Es que los judíos mataron a Jesús. Helsi, ¿alguna vez ha escuchado esa frase? ¿Sí? Don Melesio, ¿alguna vez ha escuchado esa frase? Sí, ¿verdad? Los judíos
Sí, en las películas. Se promovió mucho por la Iglesia Católica, muchísimo, muchísimo. Eh, ¿Por qué se promovió? Porque se quiso hacer una separación entre el Mesías y su pueblo. Y muchas veces se tomó la escritura para decir, es que los judíos no aceptaron al Mesías y lo persiguieron y lo mandaron a la muerte y le dijeron, crucifícalo, crucifícalo. ¿Se acuerdan cuando se da el evento de la crucifixión, de la muerte del maestro? Y entonces mucha gente que escuchó esto, y leo algún texto de la Biblia donde dice, y estaban los judíos ahí por donde estaba Herodes y le gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Y esa frase que es tan famosa, que dice, entréganos y libera a Barrabás en lugar de Jesús, que Jesús sea castigado y que se libere a Barrabás. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez han escuchado eso? Bueno, mucha gente equivocadamente ha creído que el pueblo judío, que los judíos fueron culpables y mataron a Jesús, que no lo querían, que no lo aceptaron, que su propio pueblo lo odiaba con todo su corazón. Eso es lo que se ha promovido. O sea, la pregunta que surge es si eso es realidad y eso es verdad. Ponte a pensar un momento. ¿Crees tú que la familia de la persona que resucitó o la familia del ciego que volvió a ver o la familia del cojo que volvió a caminar o la familia del paralítico y sus amigos que vieron caminar de nuevo al paralítico, o todos aquellos que recibieron algún milagro de parte de Dios a través del Mesías, ¿crees tú que odiarían al maestro? No, Al contrario, ¿no? Estarían agradecidos porque a través de él recibieron algo, un milagro. Imagínate la gente que fue resucitada entre los muertos y que su familia lo puede abrazar, lo puede tener nuevamente, una cosa tremenda. ¿Tú crees que esas familias lo odiarían? Ahora imagínate el caso de, ¿se acuerdan ese pasaje que está en Marcos? Vamos a buscar Marcos 6:30. Marcos 6:30, si me ayudan con eso. Este pasaje muy interesante. Está el maestro a la ribera, me parece que del mar de la Galilea. Y ahí le sigue pero mucha gente. 5,000 personas lo siguen. Y entonces ordena a sus discípulos que traigan comida. Y le dicen, maestro, pues no tenemos ni dinero suficiente, ni alimentos suficientes. ¿Cómo los vamos a alimentar? Y entonces le dice el maestro, a ver qué traen. A ver si pueden leer el texto. Vamos a leer del 30, yo les digo hasta dónde. 6:30, Marcos 6:30. ya. Al volver los apóstoles donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces él les dijo, vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero muchos al verlo partir adivinaron hacia dónde iban y salieron por tierra de todos los pueblos con tanta prisa que llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca vio todo ese pueblo y sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Muy bien, adelante, más. La primera multiplicación de los panes. Cuando era ya muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar es despoblado y se hace tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y compren algo de comer. Él les contestó, denme ustedes de comer. Entonces dijeron, tendremos que ir nosotros a comprar 200 denarios de pan
para darles de comer. Jesús le preguntó, vayan, ustedes tienen panes, ¿cuántos vayan a ver? Una vez averiguado le dijeron, son 5 panes y además hay 2 pescados. Entonces ordenó que los hicieran sentarse en grupos sobre el pasto y se acomodaron todos en grupos de a 100 y de a 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran. Así mismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse y se recogieron 12 canastos llenos de pedazos de pan y la sobra de los peces. Los que habían comido los panes eran 5,000 hombres. Muy bien. ¿Cuántos hombres comieron? 5,000 hombres. Un dato interesante, siempre que en la Biblia dice 5,000 hombres, no se cuentan ni a los niños ni a las mujeres, solamente a los varones. Entonces quiere decir que era muchísima más gente. Probablemente pudo haber sido el doble, tal vez 10,000 o más. Y ahora, aquí lo interesante es, ¿te imaginas el impacto de ver que salía y salía y salía y salía comida y todos mirando y de dónde salen tantos pescados y de dónde sale tanto pan? ¿Te imaginas ese cuadro? Y ver que Dios literalmente los había alimentado de la nada. ¿Tú crees que todas esas miles de personas odiarían al maestro? Yo creo que no, definitivamente no. Vamos a buscar ahora, por favor, el capítulo 18 de Juan, Juan capítulo 18, y vamos a leer a partir de... Juan capítulo, vamos a leer del 2 al... No, del 1. Del 1 al 9. Del 1 al 9, por favor. Y vamos a poner atención. Para que tengamos... Juan de 18 del 1 al 9. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba. Conoció aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que les entregaba. Cuando dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Hasta qué número me dijo? Hasta ahí. A ver, vamos a poner un poquito de contexto. Habían celebrado una fiesta que se llama Pesaj, la Pascua judía, y habían terminado el maestro y sus discípulos y habían ido a un lugar que es parte de la zona de los montes, tanto del templo como del Monte de los Olivas, en un huerto muy especial. Y ahí acostumbraba a hacer oración el maestro. Y Yehudá, que es el nombre correcto o conocido como Judas, lo va a traicionar. Y se pone de acuerdo con los jefes, los judíos corruptos que estaban a cargo del sacerdocio en aquella época, y empiezan a discutir en qué momento será ideal capturarlo para llevarlo delante de Pilatos y que sea acusado de cosas que eran falsas para que fuera llevado a la muerte. Y entonces, dentro de ese momento, se decide que debe de ser capturado por la noche mientras el pueblo duerme. ¿Para qué? Para que el pueblo no pueda ayudarlo, no pueda decir nada. Entonces, si tú ves el contexto, lo mandan a traer en la noche. Porque ya para la mañana, cuando está con el procurador romano,
es en la mañana. Y cuando es colgado en el madero es como aproximadamente las 9 de la mañana. O sea, la noche, la madrugada lo fueron y lo capturaron a oscuras. Solamente el traidor sabía dónde estaba. Y lo llevaron a escondidas del pueblo. ¿Por qué crees que lo llevaron a escondidas del pueblo? Para que no lo defendieran, ¿no? Para que no lo defendieran. Porque tú piensas, tú crees que ese hombre que había sido usado por el Eterno para levantar a los muertos, para sanar a los enfermos, para alimentar a los miles, para traer misericordia a tanta gente, ¿tú crees que el pueblo no lo iba a defender? Obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí se trata de algo muy interesante. Roma y la Iglesia Católica especialmente tomó ciertos textos y comenzó a enseñar que todos los judíos eran malvados, depravados. ¿Por qué? Porque ellos habían matado a su propio Mesías. Y si tú te das cuenta, la realidad es que los judíos corruptos que estaban a cargo del sacerdocio le entregaron a Roma, al imperio romano, al maestro. No van y lo llevan con el procurador romano, Poncio Pilatos. ¿Y quién lo termina llevando a crucificar? No fueron los judíos. Los que lo crucificaron fueron los romanos, no los judíos. Si bien hubo ahí una turba de gente que andaba diciendo, crucifíquelo, crucifíquelo, pero la realidad es que el pueblo ni se había enterado de lo que habían hecho con el maestro, sino que ya es cuando lo llevan al monte para poderlo colgar en el madero, que ya la gente se va dando cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que el maestro lo llevan a colgar? ¿Qué delito hizo? Y uno se preguntará, ay bueno, ¿y entonces por qué no lo defendieron ahí? Porque las condiciones eran diferentes. Imagínate el más increíble y poderoso ejército de hoy en día que esté sometiendo a tu ciudad con las armas más sofisticadas y que una persona que es estimada de repente la llevan ahí, pero tienen el ejército, tienen las armas, tienen la capacidad y cualquier revuelta que se levante va a terminar en la muerte de todos. Para ese momento el maestro ya estaba en las manos de los romanos y no había manera de que los judíos lo pudieran rescatar. Por eso es que no hicieron gran cosa. Además estaban desorganizados. Fue muy rápido. A las 9 de la mañana lo estaban colgando en el madero. Fue muy rápido. Entonces, ¿es cierto que los judíos mataron a Jesús? No es cierto. Es una falsedad. Los judíos, el pueblo judío lo amaba porque es su Mesías. Lo reconocía como su Mesías. Que es cierto que hubo líderes corruptos judíos que estaban en contra de él, eso es cierto. Pero no quiere decir que todo el pueblo. Esa generalidad es falsa. Es como decir que todos los que viven en Tecámac, Dios no lo permita, son ladrones, que porque uno robó. A ver, se va toda la fama por uno. O sea, no es correcto generalizar porque no es el caso. Entonces, esas son cosas que sucedieron y fueron, como bien dijeron ustedes hace un rato, se promueven en películas, en la cultura, en la religión católica. No, los judíos mataron a Jesús. ¿Y cuál era el objetivo de todo esto? El objetivo es que ni siquiera te acercaras un poquito, a conocer acerca de la cultura judía. Fue tan fuerte que no sé si han escuchado, ya por ahí del año 1500, se da la llamada Santa Inquisición. ¿Han oído hablar de la Inquisición española? La Inquisición española fue una persecución que hizo la corona española contra todos los judíos porque la reina Isabel, que era católica, o sea, se rindió ante la influencia del catolicismo,
bajo influencia de las autoridades católicas, comenzaron a perseguir a todos los judíos. Les robaron sus propiedades, les decían, si tú no dejas tu fe como judío y te conviertes al cristianismo católico, entonces te mueres, así tal cual. Eran perseguidos. Y eso es la Inquisición. Fue tan grande que los judíos tuvieron que salir de España y muchos de esos judíos llegaron hasta América, aún incluso en la época de Cristóbal Colón. Entonces, muchos judíos se diseminaron en toda América y eran perseguidos simplemente por ser judíos. Aquí en México, hasta no hace mucho tiempo, quizá unos 80, 90 años, se seguía teniendo un odio terrible, pero terrible, de lo que era judío, porque se decía que los judíos habían matado al maestro y por lo tanto era un pueblo miserable que no necesitaba y no debería de existir. Y se generó mucho odio contra el pueblo judío con algo que era falso. Otro evento que se generó terrible, donde murieron 6 millones de judíos, fue el Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, cuando la propia Iglesia Católica dio dinero para que se pudieran construir los centros de concentración y ahí se llevaran a todos los judíos y de otros grupos, minorías, para matarlos, que es lo que sabemos que sucedió en ese tiempo, en los años 40. Entonces, ha sido tan fuerte que hoy decimos, ay, que digan, los judíos mataron a Jesús, ¿qué importa? Pero ha sido tan fuerte eso que ha causado la muerte de gente por una falsedad, por una mentira que se inventó. Los judíos no mataron a Jesús. E incluso, si tú lees cuando el gran maestro Pablo, o como nosotros lo llamamos, Shaul, dice, yo soy judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, y da toda su historial, y dice, es que el pueblo judío no ha sido desechado, sino que será un pueblo que será parte de la fe por siempre, así lo dice. Entonces, hay muchas cosas que se han manipulado en la fe y que han generado creencias erróneas. No puede haber fe. La Biblia que ustedes están leyendo, toda la Biblia, fue escrito por judíos. Incluso la Iglesia Católica, cuando empezó a reunir los libros y a hacer la compilación y el canon, uno de los requisitos que tenían para que fuera apta es que tiene que ser escrita por un judío. Si el libro no fue escrito por judío, no se considera inspirado por Dios. ¿Por qué? Pues porque fue Dios quien eligió al pueblo de Israel para enviar su palabra, incluyendo al Mesías. Entonces, si tú lees la Biblia, no habla de una iglesia tal cual, sino habla de un pueblo. Y habla de que los no judíos, los gentiles, los mexicanos, uruguayos, formen parte de ese pueblo junto con el judío. Entonces, una de las grandes mentiras es esa. Otra de las grandes mentiras y situaciones que se han dado, aparte del nombre, aparte de todos los nombres, aparte de que se quiere enseñar que los judíos mataron a Jesús, es, por ejemplo, la invención del día de adoración. ¿Cuál es el día donde en nuestra cultura mexicana se debe dar servicio a Dios? ¿Cuál es el día? No, pero de la semana. De la semana. Ah, de la semana. No, bueno, ahora Pero en la cultura, en nuestra cultura. El domingo, ¿no? El domingo. El, el, do- el domingo es el día que la iglesia forzó y estableció para separar la fe de la gente de todo lo que pudiera hablar a judío. Porque como bien dijo, el sábado, el Shabbat, es el día del Señor, no el domingo. Y entonces el domingo se toma bajo la idea, la creencia de que el domingo resucitó el maestro. Se muere y resucita el domingo. Esa es la creencia.
pero eso es incorrecto. Y eso es incorrecto. A ver, les voy a explicar lo siguiente, pero síganme con cuidado porque este detalle es de mucho cuidado. ¿Cómo contamos los días actualmente? ¿A qué hora es un nuevo día? A las 12, muy bien. 12 más un minuto es un nuevo día, ¿cierto o no? Y hay algunos que dicen, no, pues ya cuando amanece es un nuevo día. Pero oficialmente o legalmente, las 12 de la noche con un minuto es un nuevo día. ¿Sí? La medianoche. Muy bien. En la Biblia, vamos a buscar, por favor, ahí Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Déjame, yo también lo voy a buscar. Génesis capítulo 1, por favor. En el verso 5. Génesis 1:5. ¿Lo leemos? Sí, por favor. Y dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. Esa es la traducción que nos dice. A ver, ¿cómo que la tarde y la mañana un día? Bueno, resulta que la palabra tarde que se traduce ahí es atardecer. Y eso es cuando ya se está oscureciendo, cuando ya se está ocultando el sol y salen las estrellas. Quiere decir que a partir de cuando salen las estrellas comienza un nuevo día. O sea, cuando empieza a oscurecer. Ahorita en México está oscureciendo por ahí de las 5:40 p.m., algo así. En ese momento legalmente es un nuevo día. Es atardecer, la noche, la mañana, y ya que llegan de nuevo las estrellas, sigue el siguiente día. Esto es muy importante entenderlo porque según la Biblia y según la cultura hebrea, el maestro resucitó el primer día de la semana, que usualmente es conocido como el domingo, pero no el primer día de la semana según la cultura romana, sino el primer día de la semana según la cultura hebrea. Quiere decir que el sábado por la noche, el sábado cuando ya va a oscurecer, va a iniciar el primer día de la semana, que es, digamos, como hoy en invierno, el sábado a las 5:30 p.m., oscurece y es ya un nuevo día, ¿sí? A las 5:30. Quiere decir que legalmente, desde el punto de la vista de las escrituras, el maestro no resucitó en domingo, sino resucitó el sábado, al terminar el Shabbat. Si contamos de acuerdo a cómo se cuentan hoy los días, no resucitó el domingo, porque en aquellos tiempos no se contaban los días de acuerdo a las 12 a.m., sino de acuerdo a qué, a cuando llegaban las estrellas. Por lo tanto, ¿qué pasó? Roma tomó esa información y dijo, no, pues decimos que fue el domingo, y sin conocer la historia, sin conocer la cultura del maestro, se establece el nuevo día de adoración porque como el maestro resucitó en domingo, entonces ahora es más fácil que la gente se acostumbre a que sea el día de adoración, porque en el Imperio Romano se conocía el domingo como el día del dios Sol. O sea, ya se adoraba en el domingo a una divinidad conocida como el dios Sol. Y junto con esto se fue mezclando cosas de las culturas con partes de la escritura. Y el resultado es que se dio el domingo como día de adoración, pero no tiene nada que ver con el día del nacimiento del maestro. Entonces se fueron mezclando y esto es muy típico del catolicismo. Por ejemplo, aquí en México, cuando llegaron los españoles y los frailes y los sacerdotes para evangelizar a los indígenas, o mejor dicho, a las culturas
prehispánicas, primero lo que hicieron es que los juntaban a todos y ellos, sin poder saber qué les pasó, los agarraban a cubetazos y los bautizaban a cubetazos. No sabían ni qué, pero ya los habían bautizado. Segundo, mezclaron las culturas prehispánicas con el cristianismo. ¿Sabías tú que México es el único país que celebra, bajo permiso de la Iglesia Católica, el Día de Muertos, que es una fecha prehispánica? ¿Por qué se hizo así? Porque Roma tenía la costumbre de decir, ok, ustedes mexicanos o ustedes incas o ustedes pueblos X, Y, Z, ahora van a creer en nuestros dioses, les vamos a dejar las fechas, les vamos a dejar sus imágenes, pero nosotros les vamos a cambiar los nombres y les vamos a poner los días de adoración. Ustedes sigan haciendo lo mismo, nada más que nosotros lo vamos a controlar. De eso surgió la aceptación del Día de los Muertos. Por eso salió que los días de los difuntos, que los fieles difuntos y todo eso. Y es una mezcla entre cultura prehispánica, el tema de poner las ofrendas y todo ese asunto, y el catolicismo. Se mezcló ahí y lo mezclaron a propósito para que fuera más fácil que la gente se acercara. Pero no fue lo único. Por ejemplo, había una diosa prehispánica que era la diosa de la muerte. Y esa diosa de la muerte, llegaron los sacerdotes y dijeron, como le tienen mucha devoción, la vamos a convertir a una virgen. Y la vamos a poner como la Virgen de México. Y le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre que es importado desde España, como la Virgen de Guadalupe. Y surgió de la Virgen de la Muerte que se veneraba en el monte conocido del Tepeyac. ¿Y qué pasó con la gente? Lo adoptó fácil. ¿Por qué? Porque se mezclaba lo que ya hacían junto con cosas de ahora el cristianismo católico. Y eso fue haciendo en otras culturas, no solamente en México. Porque lo que hacían era lo siguiente de cultura. Cuando el imperio, antes de ser un imperio religioso, era un imperio de armas, lo que hacían era, vamos a conquistar a tal pueblo, y enviaban a un emisario, a un enviado, a que fuera al templo del dios del pueblo que iban a conquistar, y ese emisario se presentaba al dios del pueblo que iban a conquistar, y le decía en oración, le decía a ese dios, si tú nos entregas a este pueblo, nosotros te vamos a poner un lugar en el panteón. Panteón es una palabra que se compone de dos palabras. Pan, que es lugar, y teón, que viene de dioses, de la palabra teos, del griego. Panteón significa lugar de los dioses. Y entonces, cuando vencían a ese pueblo, tomaban a ese ídolo, se lo llevaban a Roma y lo tenían como un dios. Cuando se convierte el Imperio Romano al cristianismo, supuestamente, para no dejar de aprovechar todos esos diferentes dioses que tenían, lo único que hacen es ponerle ahora, tú eres la Virgen fulanita, tú eres San Juditas no sé qué, tú eres San no sé cuál, y de ahí surgen inclusive mucho de lo que se hay en el santoral dichoso, que originalmente eran dioses de culturas anteriores que nada tienen que ver con la escritura, nada tienen que ver con la escritura. De ahí surgen las vírgenes, la virgen de esto, la virgen de otro, y te vas a encontrar que incluso hay lugares donde hay vírgenes que no hay en otros lados. ¿Por qué? Porque tienen un contexto particular. Que te salen con que la Virgen de Juquila, ¿por qué específicamente de ahí? ¿Y qué tiene de diferente a la de Guadalupe? ¿Y por qué ninguna de las dos viene en la Biblia? ¿Y por qué le tienen devoción? Porque fue la mezcla de cosas que tienen que ver con idolatría. Y estoy seguro, no estoy muy consciente de qué, pero estoy seguro que en Cuba pasó lo mismo. Estoy seguro que en Cuba pasó lo mismo que pasó en Colombia, lo mismo que pasó en Costa Rica.
En cada país, de acuerdo a su contexto, la iglesia tomó cosas de las culturas, las transformó, las volvió suyas para que fuera más fácil el acceso a la gente. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es una religión que no tiene ninguna conexión con la Biblia. Y el resultado son muchos mitos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? El objetivo de nuestras clases y de aprender es que tú puedas entender apropiadamente la Biblia y acercarte adecuadamente a Dios y quitarte todos esos estorbos que nos heredaron, porque así es, porque mucha gente es cristiano, es evangélico, es católico, porque así lo recibió de sus padres, pero no necesariamente por una convicción, porque esté seguro que esa es la fe, sino simplemente porque así me dijeron mis padres, así me enseñaron, me llevaban, me traían, y esa es la fe, solamente. Pero no porque esté súper convencido y totalmente seguro de que todo eso está en la palabra de Dios. Y eso pasa mucho. Y necesitamos más que nunca que la gente tenga conciencia de lo que realmente es acercarse a Dios de forma apropiada. Entonces, por eso estamos en estas clases. Por eso estamos en estas clases que nos van a seguir ayudando. Por supuesto, es muy importante que con toda confianza, si alguna duda les surge, me hagan saber. Hasta aquí. ¿Están conmigo? ¿Ha sido clara la clase? ¿Qué dudas les surgen? A ver, con confianza. Prometo no regañar a nadie. Yo tengo una duda. De todas las vírgenes que usted habla, de Cuquila, de X Virgen y de X Virgen, bueno, yo la única que creo, no sé, como también soy, ¿no? Es en la Madre de Dios, ¿no? Bueno, ahí hay otro mito. Ahí hay otro mito. Ahí hay otro mito muy interesante, cultural, porque por ejemplo, ¿qué entendemos por virgen? A ver, No te escuchamos. a ver, lo repito, 1, 2, 3, ¿me escuchan ahí? Bueno. Sí. Les preguntaba, Escuchamos, ¿qué entendemos por virgen? ¿Qué es una virgen? No hablando de religioso, sino en general, la palabra, ¿qué es una virgen? Una vida que nunca ha tenido contacto. Una persona, una mujer que nunca ha tenido intimidad sexual, ¿correcto? Así es. Muy bien. Bueno, ese es el concepto que tenemos en Occidente. En la Biblia hay 3 tipos o 3 palabras que se refieren a virgen. Betulá es una de ellas, Alma es otra de ellas. Una se refiere a una doncella que es de una edad a cierta edad. Vamos a poner, por ejemplo, de los 11 a los 15 años. Se refiere a la edad, ¿sí? No a que no haya tenido relaciones sexuales. Hay otra que se habla que es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, como lo entendemos ahora. Y hay otra que habla sencillamente que es una pequeña niña, punto. Cuando vemos la profecía de Isaías, que habla de la Virgen, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, se utiliza un término que no es el que nosotros utilizamos como Virgen. Entonces, desde ahí ya tenemos que ir comprendiendo cómo está el asunto. Luego, con respecto a la Virgen, lo lógico, no necesitamos ser genios para saber que si una mujer dio a luz un hijo, obviamente que el conducto por el cual nace, hay un cambio. Porque ¿de qué tamaño es un bebé? Es grande, ¿no? No hay un testimonio, no hay un argumento más que lo que enseña la Iglesia Católica
de que la madre del maestro siguió siendo virgen. Y eso es falso porque la misma escritura dice que tuvo más hijos. ¿Cómo va a ser virgen si tuvo más hijos? ¿Sí? Entonces, no tiene sentido. Entonces, de entrada, virgen ya no fue. Como todas las mujeres en su momento y todos los varones antes de tener relaciones son vírgenes, punto. Pero ya después, ya, virgen no fue. Ese es uno. Dos, la madre del maestro, definitivamente es la madre del maestro, la madre del Mesías y la madre del representante de Elohim. En clases más avanzadas vamos a hablar acerca de la divinidad del maestro y cómo es que se puede explicar eso. Pero definitivamente que cuando hablemos de la madre del maestro, la forma más correcta de hablar de ella es por su nombre. Y su nombre, es otro nombre que fue cambiado, su nombre no es María, sino Miriam. Porque María no existía en la Biblia, en la cultura. Miriam sí. Es el nombre verdadero de la madre del maestro. Miriam, y se acuerdan que su esposo era como José. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que la J y la S se agregaron por la latinización? No es José, sino es con una yot, que es Joseph. Joseph y Miriam son la pareja en la cual, en el matrimonio en que nació el maestro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque son muchos mitos. Ahora, o tú me dirás, pero es que dice en la Biblia María y dice en la Biblia José. Cuando tú vienes aquí a leer la Biblia, mucha de la gente desconoce cómo se preservó esa Biblia. Y mucha de la gente desconoce que la Iglesia Católica tuvo las condiciones para tomar los textos antiguos y traducirlos al gusto, incluyendo los nombres de los personajes y separarlos totalmente de la cultura. Que Moisés no se oiga como judío, Moshe. Que Jesús no se escuche como judío, Yeshua. Que María no se escuche como judía, Miriam. Y entonces se hace una separación en la cultura. Y esa es la razón por la cual, aunque tenemos las Biblias, hay muchas cosas que se tienen que revisar y que no son tan así como es. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? ¿Cuál es nuestro trabajo? Que la gente tenga la conciencia de que hay cosas que corregir. Para empezar, los nombres de los personajes. Ya hay que tratar de evitar el nombre de Jesús y utilizar el poderoso nombre del Maestro, porque el poderoso nombre del Maestro no es Jesús, sino Yeshua. Y por eso dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En cuál nombre? ¿En el de Jesús o en el de Yeshua? En mi nombre sanarán a los enfermos. Ya iban a orar en el nombre de Jesús. ¿En cuál nombre? ¿En el nombre inventado de Jesús o en el nombre de Yeshua, judío, original? Y por eso es que si nosotros no somos conscientes del efecto que tiene el nombre del Maestro, nos perdemos de toda esa riqueza. ¿Que hay alguien enfermo? ¿Qué pasa esto? Bueno, pues en el nombre de ¿quién? En el nombre de Yeshua. Porque ¿qué significa Yeshua? Salvación. ¿Ves cómo todo se junta? ¿Ves todo cómo se junta? Entonces hay que tratar de acostumbrarnos a dejar el nombre de Jesús y darle lugar al nombre de Yeshua. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Helsi, ¿alguna pregunta? Liliana. ¿Todo bien? ¿Les gustó la clase? Bueno, vamos a terminar con una tefilá y